El tema es básicamente referirme a cómo debemos relacionarnos, cómo debemos vincularnos con Dios, especialmente cuando nos equivocamos y cometemos algún pecado. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón. ¿Qué hacemos? Porque yo les expliqué en algún momento determinado que el pecado que está sobre nosotros, lo habíamos llamado sobre nosotros, el pecado que arrastramos por nuestra naturaleza humana y carnal, es un pecado que se lo llevó Cristo en la cruz. Él nos limpió, Él nos perdonó y Él nos justificó. Borró todos los pecados que tenemos o que teníamos. Pero la carne es débil. Y dijimos que el pecado también está en nosotros. Y la diferencia es que cuando estamos en Cristo, tenemos que aprender a dominar ese pecado para que no quede expuesto. Cuando hablamos de pecado, hablamos en términos generales de todos los pecados posibles. La rebelión, el orgullo, la soberbia, el maltrato, el chisme. Ese pecado está y a veces aflora. Cuando estamos en la vida cristiana, no es que no tengamos tentaciones. Tenemos la posibilidad y la facultad, el poder de Dios para ir dominando el pecado para que no aflore. Ahora, cuando aflora, ¿qué pasa? Y se interrumpe la comunión con Dios. No perdemos la salvación, pero sí la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pero lo que en nosotros a veces aparece como actos pecaminosos, carnales o humanos, impiden muchas veces, frenan esa comunión y esa relación íntima con Dios. Entonces, la pregunta esta de pedir perdón o confesar pecados implica ¿cuál es la solución ante una situación de ese tipo? Hemos pecado porque por distintas razones, por todas las causas que ya les expliqué y muchas otras. ¿Cómo restauramos esa conciencia dolida que no nos permite acercarnos a Dios? A eso quería referirme esta noche. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión a Dios, por supuesto, confesarle a Dios nuestro pecado, es una forma o es el medio que Dios implementó para liberar nuestra conciencia y restaurar la comunión con Dios. Y no dice, pedimos perdón. Dice confesión. Él es bueno, es misericordioso, y si nosotros le confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos. Nosotros estamos acostumbrados a decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Es poco. No es suficiente. No hay un fundamento bíblico que te diga, estás perdonado, estás restaurado. Porque no habla de pedir perdón la Biblia. Habla de confesar. Habla de confesión. Ajá, vos estás arrepentido de haber pecado y pedís perdón. ¿Sobre cuál de todos tus pecados pedí perdón? Confésamelo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, esa confesión es por todo pecado que hayamos hecho o cometido, de palabra, de pensamiento, de acción, de rebelión, de soberbia, o a veces por el maltrato a un hermano, a veces nos sentimos mal. ¿De qué manera podemos restaurar eso? Confesándolo al Señor. ¿Y por qué el Señor quiere que le confesemos los pecados? Porque es una demostración de confianza en Él. Es un acto de fe. ¿Usted a quién le va a confesar un error que ha cometido? A alguien en quien confía. Igualmente, cuando se trata de Dios, si usted le está confesando su pecado, le está confiando algo íntimo, algo personal, porque cree en Él, porque tiene fe en Él, porque confía en Él y porque tiene la seguridad de que lo va a perdonar, porque Él lo promete en su palabra. A veces estamos torturados porque nos hemos equivocado, porque hemos hecho macana, porque hemos hecho algo mal. No tenemos paz con Dios, no nos sentimos, la conciencia nos trabaja. Bueno, esos pecados de conciencia los limpiamos muy simplemente, recordando que la palabra dice que Él nos perdona y nos limpia si lo confesamos. Claro. Es más fácil decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tú eres sabio, eres omnisciente, sabes cuáles son esos pecados. Te pido perdón por todos. Ajá. ¿Pero por cuál? Por todos. No. Todos esos pecados, toda esa naturaleza ya están justificados por la cruz de Cristo. Ahora, hoy, concretamente, ¿qué es lo que hiciste por lo cual hay una relación, una comunión que está alterada, que está afectada y que quieres restaurar? Quiero que me lo confieses. Porque cuando lo confesamos, Él nos perdona y nos limpia. Ese es el resultado de la confesión a Dios. Perdón y limpieza. Y no dudar. Sin dudar,
de que existe ese perdón y esa limpieza. Entonces, es una gran diferencia moral pedir perdón y confesar pecados. Pedir perdón es lavarse las manos. Te pido que perdone. Señor, perdóname. Yo le pedí perdón al Señor. ¿Sobre qué? Pero se lo confesaste, le dijiste, hablaste con él, le hiciste el detalle de todas aquellas cosas que impiden que tenga comunión con él. No, bueno, seguí así con tu conciencia cargada, que te aleja de Dios. Porque ese no es un método seguro de perdón y de limpieza. El método seguro de perdón por parte de Dios es la confesión. Podés orar 1 año, 2 años, 3 años seguidos. Yo oro. Y no puedo restaurar esa unión, esa comunión con Dios. Es que el Señor no dice que ores. No dice que pidas perdón, dice que confieses tus pecados. Y ya ahí es más complicado. Ya ahí aflora o se hace presente el orgullo personal. No, ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir a Dios que hice esta macana? Porque a veces ni en Dios confiamos, lo guardamos, lo queremos tener bien guardadito adentro nuestro. Háblalo con Dios. Él quiere que se lo hables. De todos los otros pecados no te preocupes porque yo te limpié. Para eso murió Jesús en la cruz. Pero de estos que vas teniendo y que van surgiendo en tu vida cristiana, yo te voy a limpiar, pero confésame, humíllate ante mí y demostrame que crees en mí y que confías en mí. Porque si no, es un cristianismo fácil. Es un cristianismo externo, superficial. Perdóname de todo, Señor. Yo ya le dije al Señor que me perdone todos los pecados y Él sabe cuáles son. Sí, Él sabe, por supuesto que sabe. Tu conciencia también lo sabe. Ahora no tenés la certeza que te haya perdonado, porque no se lo confesaste. La única forma en que podés tener certeza es cuando se lo confieses. Y Dios quiere que tengamos ese ejercicio espiritual con Él. Porque ser espiritual no es simplemente estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia, o participar de la reunión del templo, o ser espiritual, o orar, o alabar. Ser espiritual significa tener una comunión íntima con Dios, y esa comunión íntima con Dios la tenemos que cuidar, la tenemos que resguardar. Y cuando nuestra conciencia se ve afectada y se ve o altera esa comunión con Dios, el Señor te da la solución, te da la receta. Si confesares tus pecados. Entonces ahí cambia. Ahí tenés que entrar en detalles. Ahí tenés que decirle al Señor lo que no querés decirle a nadie. Lo que te lo querés que guardar para vos. No, dice el Señor, sácalo. Sácalo. Y yo me encargo de perdonarte y de limpiarte.
Cristo ya llevó nuestros pecados y tenemos nuestro abogado. Y nuestro abogado, que usted cuando tiene un abogado, ¿qué es lo que hace el abogado? Lo primero que le va a decir es, a ver, cuénteme el problema. A ver qué hizo usted. Para yo poder defenderlo, cuénteme lo que hizo. Yo veo la estrategia de cómo poder defenderlo. Eso es lo que hace un abogado. Y nuestro abogado dice, bueno, ¿cuál es tu problema que te mantiene con la conciencia así? Y el Espíritu Santo que te va carcomiendo, que te impide, te molesta en esa relación con Dios. A ver, ¿cuál es el problema? Ven y coméntamelo, decímelo. Yo soy tu abogado y te voy a defender ante el Padre. No, que mi carácter, que soy muy cerrado, que soy... Bueno, abrite conmigo, abrite, querido. Porque eso dice la palabra. No te quedes con que sos muy cerrado, porque si sos de Cristo, si sos cristiano, si le perteneces a Él, Él tiene que ser tu mejor amigo y tenés que confiarle todo. Porque es una forma de adorarlo y es una forma de demostrarle que confías en Él y es una forma también de considerar que Él es supremo en tu vida. Que Él es el ser supremo que gobierna tu vida porque crees en Él y tenés fe en Él. Todo eso lo manifestas con la confesión. Porque de boca somos todos cristianos y todos podemos decirle, Señor, tú eres el más grande, eres el más misericordioso, tú eres el que perdona, tú eres el que limpia, tú eres, perdóname mis pecados. Sí, pero, a ver, haceme el listado. Bueno, pero me cuesta, da trabajo. Y bueno, tenés que ejercitarlo. Es un ejercicio espiritual que tenés que hacer. Nosotros decimos, bueno, nos vamos a poner en oración. Bueno, pero tenemos una oración que a veces no llega. Porque es muy genérica. No es la oración, una charla con el amigo, una oración profunda, una charla profunda con ese amigo grande y poderoso que tenemos. Es así como para decir he cumplido, como para sentirme bien yo, más que para sentirme bien con Dios. Es muy distinto. Dios quiere una relación más íntima, más profunda. Entonces, si pecamos, el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Porque se van a ver afectados tus pensamientos, se va a ver afectada tu relación con Dios. Porque estando en pecado, no llegas ante la presencia de Dios, porque Dios es luz. Y las tinieblas no llegan ante la presencia de Dios. Te alejan. Te humillan. Necesitas limpiarte y saber que la confesión es un medio para limpiarte. Un medio seguro porque es su promesa. Entonces ese pecado que está en nosotros cuando se manifiesta puede alterar el gozo con Dios y la forma de restaurarlo es
a través de la confesión. Les vuelvo a releer el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión descarga la conciencia y se restablece ese dulce sentimiento de una muy buena relación con Dios. ¿Cómo limpias tu conciencia? Con la confesión. Se disipa todo aquello que te aleja de Dios. Te disipa la nube que te apartaba de Dios. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo Hijo. Pero tenemos que confesárselo. Entonces, Dios ya juzgó nuestros pecados en el madero, los juzgó en la cruz. Y con el acto de la confesión, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, porque de esa manera le damos lugar a Dios que nos perdone. Y Dios quiere que el propio autor del pecado se juzgue a sí mismo y lo confiese. Entonces, para obtener el perdón es esencial el pecado. Entonces, la oración sí es muy necesaria. El estudio de la palabra es muy necesario. Pero esa oración tiene que estar acompañada de un arrepentimiento cuando hemos pecado y de una confesión. Si no, es hueca. Porque la confesión implica juzgarse a sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios quiere que le confesemos a Él nuestros pecados? Porque Él busca, Él pretende no solo que tengamos temor al pecado o a pecar, sino que lleguemos a aborrecer el pecado. Ejercitar permanentemente esa acción de llegar a aborrecer el pecado y no ser cristianos tan superficiales que vamos a la iglesia y que pasan los años y estamos siempre igual. ¿Por qué estamos siempre igual? Y porque nos guardamos todas las cositas malas. Ni a Dios se les ponemos. Tenemos la conciencia a veces que pesa kilos y kilos de cargada que está. Límpiala. Y Dios te promete que la limpieza es segura a través de la confesión. La limpieza es segura. Y vas a tener una oración y una comunión con Dios mucho más profunda, mucho más íntima. Ejercítalo. Bueno, pero hay cosas que en mi vida no puedo cambiar. Confesáselo al Señor, Dios te lo va a cambiar. Más importante que hablar con el pastor es hablar con él y decírselo. ¿Qué pasaría si Dios perdona todos nuestros pecados con solo decir, Señor, te pido perdón? No aborreceríamos el pecado. Sería, total, le pido perdón a Dios. Lo tomarías con mucha ligereza.
Y nunca podríamos tener una alta comunión con Dios. Entonces este es el método para llegar a tener la comunión con Dios. Todo un ejercicio espiritual reconociéndole a Dios todas las cosas que querés que te perdone y todas las cosas que querés que te cambie. Una por una. Vayan de a poquito, un día una, otro día otra. No todas juntas porque lo van a cansar, se va a olvidar el Señor. Fíjense que en Levíticos el pueblo judío hacía ofrendas y Dios aceptaba que estuviese el pecado sobre. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento. Y el pan y la levadura era un símbolo del pecado, pero bueno, rociándolo con la sangre del sacerdote, el Señor aceptaba esa ofrenda. Dice Levítico 7:13, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda, leudo, o sea, con levadura, en el sacrificio de acciones de gracia, de paz. Dios se lo aceptaba. Pero, ¿qué pasaba con el pecado ese que había que arrepentirse o había que confesar? Levítico 7:20 decía, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. O sea que ya en los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios no aceptaba que alguien estuviera al lado de él en pecado, sino que lo confesara. No dice acá eso lo dice en el Nuevo Testamento. La solución, la confesión. Entonces, la levadura estaba permitida, porque Dios acepta que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Con rociarlo con la sangre del sacerdote era suficiente, que para nosotros es la sangre de Cristo. Pero la inmundicia de cada momento, de cada circunstancia, estaba prohibida. Y había el Señor nos dice cuál es la solución, confesarla. ¿Por qué? Porque no debía haber pecado sobre la conciencia del adorador. Donde hay pecado, no puede haber comunión con Dios. Dice Levítico 7:14, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. O sea, Cristo, eso aquí nos está anticipando lo que habría de venir. Cristo nos limpió con su sangre, pero nosotros tenemos que limpiarnos de los pecados de conciencia con la confesión para mantener esa comunión con Dios que nos imprimió Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Entonces, la levadura estaba expiada, estaba borrada por la sangre del sacrificio. Es decir, que aunque el pecado está en nosotros, Dios no mira el pecado porque mira la sangre. Y así tenemos una comunión permanente con Él que hay que mantenerla, hay que restaurarla. Pero si dejamos al pecado que está en nosotros desarrollarse, se pierde la comunión y es preciso que haya confesión.
¿Y por qué es así? Porque Dios no puede estar en compañía del pecado. Dice 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el espiritual, el cristiano espiritual, no solo se preocupa de aprender la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios y de orar y de clamar a Dios, se ocupa también de sus pecados. ¿Por qué? Porque para que se mantenga la comunión hay que mantener la luz. Y si hay luz, no debe haber pecado. Por tanto, la preciosa sangre nos asoció a la luz. Y la carne no debe prevalecer. Y cuando prevalezca, confesarlo a nuestro Dios. Y Él te limpia y Él te perdona, porque es fiel y justo. A Él sea la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, trayendo restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaldecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaldecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. En tu presencia cantamos libres, en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, trayendo restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaldecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaldecido eres Dios, rompe cadenas, brilla en gloria. Oh, oh, oh.
Cuando esta iglesia te Viva Jesús, nuestro Rey, alaba, nuestro cuando esta Rey iglesia te Salvador. exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclama, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos